¿Será cierto aquello que dice la canción de que la costumbre es más fuerte que el amor? Lo cierto es que a todo se puede uno acostumbrar, ¿eh? Tanto a lo malo como a lo bueno. Y ambas cosas pueden resultar peligrosas. Hoy, en este cuarto domingo de Cuaresma, escuchamos la hermosísima parábola del Hijo Pródigo, que nos hace ver estas dos realidades. La historia de dos hijos, uno de los cuales no podía acostumbrarse a vivir bajo el techo de un padre que lo amaba, pero que también le exigía, le ponía límites, le pedía que aprendiera a trabajar para que fuera responsable, y pues harto de vivir bajo ese yugo, le dice a su padre prácticamente en la cara: para mí estás muerto, así que como ya estás muerto, entonces dame mi parte de la herencia y yo me voy a hacer mi vida, voy a sentir ese gusto de la libertad, de vivir sin límites. Y bueno, pues lo que no entendemos es que precisamente esa falta de límites nos hace luego vivir sumamente limitados. Y así sucedió cuando aquel joven le agarró la desgracia y se vio tan limitado que no tenía ni qué comer y no le quedó de otra que emplearse en el trabajo, en lo que podía considerarse en esa época lo más humillante, lo más bajo que podía hacer. Volverse, pues prácticamente, sirviente de los cerdos, de los animales considerados más inmundos, más repugnantes e impuros para un judío. ¿Cómo estaría ese joven? ¿Te imaginas qué difícil, acostumbrado a los lujos, siendo un niño rico, tener que oler y embarrar su cuerpo de la inmundicia de esos animales? Pero como les decía, a todo se acostumbra uno. De modo que aquel joven no solamente ya, por supuesto, olía a puerco, ya incluso se confundía entre ellos, ya al estar embadurnado de sus desechos y del lodo, ya parecía puerco, pero lo más preocupante de todo, que incluso ya empezaba a tener los gustos de un puerco, pues ya ansiaba poder expulgar de la comida de ellos, de la repugnante comida de esos animales, ya se le antojaba de tanto andar entre ellos. ¿Verdad que a todo puede acostumbrarse uno? Hay gente que ya se acostumbró a vivir en el desorden, en el tiradero, en la mugre, ya se acostumbró a vivir en un lugar donde huele mal, pero lo peor es que también ya se acostumbró a vivir sin Dios, a vivir en el pecado. Lo que antes quizá le asustaba o le pesaba mucho, le remordía la conciencia, poco a poco ya simplemente se fue acostumbrando y ya lo ve como normal. Quienes ya se acostumbraron a que en casa haya gritos, haya maltrato, haya falta de respeto entre esposos, entre padres e hijos, que haya violencia, ya se acostumbraron y ya les parece normal, ya no luchan contra eso. Ya se acostumbraron a vivir en un ambiente de corrupción, de mediocridad, y como es lo que hacen todos, ya lo consideramos normal. Fíjense lo peligroso que es acostumbrarnos a cosas a las que nunca nos debimos acostumbrar. Por poner una analogía, imagínate que a una rana viva la metes a una olla de agua hirviendo. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues la rana va a sentir la quemada y va a brincar. Pero ¿qué pasa si en cambio a esa rana la metes en la olla de agua tibiecita y le prendes la lumbre discretamente? Ay, pues la ranita va a nadar, sintiendo el agua calentita, pero cuando menos se lo imagine, aquel batracio ya va a estar convertido en caldo de rana. ¿A cuántos les estará pasando lo mismo? Que quizá los males en su vida no le llegaron de golpe, sino que fue empezando a acostumbrarse a cosas a las que no debía. Y poco a poco lo fue permitiendo. Y luego fue rompiendo un límite tras otro. Y se encuentra a punto de tocar fondo. Y ni cuenta se dio. ¿A qué cosas te estás acostumbrando a las que nunca debiste acostumbrarte? Porque el hecho de que te vayas acostumbrando a ellas no significa que de estar mal pasen a estar bien.
aquel joven cayó en la cuenta de que él no podía seguir viviendo así, sin una pizca de dignidad. Y es entonces que reflexiona, recapacita y tiene ese impulso que lo sacó de ahí. Me levantaré y volveré a mi padre. Esto debería resumir la actitud que hemos de tener en este tiempo de Cuaresma, decir, basta, hasta aquí. Ese joven tenía una única seguridad, que eran sus puercos. El renunciar a sus puercos implicaba cambios, implicaba renuncias que le podían quitar lo único seguro que tenía, pero era un riesgo que debía tomar. Así como tantos, pues ya tienen su zona de confort en lo peor de lo peor, pero pues es lo que ya conocen, es a lo que ya se acostumbraron. Lo difícil es atreverse a dejar eso y emprender el camino de regreso a casa. ¿Cuántos estaremos dispuestos a esto? Pero cuando estamos de regreso en casa nos encontramos con el otro hermano, que él se había acostumbrado, pero a lo bueno, a estar ahí. Y fíjense lo que eso provocó en él. Acostumbrado a ser el hijo bueno y obediente y servicial, llegó simplemente a convertirse en un obrero más, sin sentirse hijo. De tanto acostumbrarse a vivir cerca de su padre, vivía más distanciado que el hijo que se había ido. Ahí estaba, nunca se había desaparecido, pero su corazón estaba tan distante de él como aquellos que siempre han estado en la iglesia, siempre han practicado su religión, pero su corazón está distante de Dios por la fuerza de la costumbre. Esos que se acostumbran a ser buenos, pero en el fondo dejan de serlo. Lo son por conveniencia, lo son por cuidar apariencias, pero no porque tengan un corazón misericordioso. También uno puede acostumbrarse a la belleza y perder la capacidad de admirarse. Uno puede vivir tan acostumbrado a las maravillas que ya no le llaman la atención y pasa indiferente ante ellas. Uno puede acostumbrarse a lo sagrado y perder el respeto, incluso perder la fe. Mucho cuidado también con acostumbrarse a lo bueno y poco a poco ir vaciando el corazón. Tenemos entonces dos casos de aquellos que se acostumbraron a lo que nunca debieron haberse acostumbrado, pero uno se convirtió y el otro no sabemos si quiso entrar a la fiesta, porque resulta que son esos, los acostumbrados a ser buenos, pues como no sienten que tengan que convertirse, son los que más difícilmente vuelven al Padre, porque en teoría nunca se han ido, pero su corazón está muy, muy distante de Él. Tanto si te has acostumbrado a lo que es malo, te has acostumbrado al pecado, te has acostumbrado a la miseria humana y espiritual, es momento de decir, me levantaré y volveré a mi Padre. Pero tú también, que puede que estés acostumbrado a las cosas buenas, que ya no valores lo bueno que hay a tu alrededor, de que aunque toda la herencia sea tuya, no la disfrutes y solamente tengas envidia cuando otro tiene lo que tú siempre has tenido, pero que no has sabido disfrutar. También recuerda que el llamado a la conversión también es para ti, y aunque nunca te haya sido, también has de decir, me levantaré y volveré a mi Padre. Que la fuerza de la costumbre no sea más fuerte que el amor, y que volver a encontrarnos con el amor de nuestro Padre Dios nos haga ser criaturas nuevas. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.